Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar de forma virtual, a distancia, con Carlos Pérez Celedón. Él es de Propuesta Ciudadana, un movimiento político que aglutina ciudadanos desde hace varios años y que en estos últimos años pues ha tenido bastante actividad. Así es, Carlos. Sí, estamos tratando de ser incidentes en este momento. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va, Carlos? Pues bien, agradeciéndote la oportunidad, como siempre, ¿verdad?, de participar en tu programa, que es bastante visto por la población. Ok, empiezo preguntándote, Carlos, para poder entender un poco, ya que Propuesta Ciudadana es parte de la Coalición Nacional, está también integrada en la Unidad Nacional Azul y Blanco, entender un poco qué está ocurriendo dentro de la Coalición Nacional, porque, es decir, de repente se anuncia que una de las organizaciones salió, luego vuelve a entrar, organizaciones de jóvenes dicen que no tienen espacio, que no les quieren dar el espacio que ellos están requiriendo. Explícanos cómo están las cosas dentro de la Coalición Nacional. Bueno, mira, en diferentes oportunidades, tanto Adolfo Hurtado como yo y algunos otros invitados tuyos te han hablado sobre el tema de la cultura política, ¿verdad? Y efectivamente, pues lo que vemos nosotros son manifestaciones de una cultura política que le llamamos tradicional o vieja, que desgraciadamente pues está arraigada en la ciudadanía sin ninguna importancia, sin importar la edad, ¿verdad? Y sin importar el tipo de grupo o movimiento donde esté la gente. Esta es la cultura política, es algo que nos inunda a todos, nos atraviesa transversalmente como sociedad, ¿verdad? Entonces vos lo que ves son expresiones de conflictos que vienen derivados de esa cultura política, la dificultad que tenemos para dialogar, por ejemplo, esta idea de chantaje mediático, de chantaje emocional permanente para imponer algún criterio. A veces, fíjate que no son ni con malas intenciones, simplemente es que no tenemos otras maneras de interactuar, de comportarnos. Entonces, se ve feo, pero es realmente lo que hay, pues, o sea, cualquier, como te digo, agrupación de las que tienen los modelos tradicionales. Fíjate que es bien amplia tu pregunta, porque podríamos tocar un montón de cosas. Por ejemplo, si vos te fijas el tema de la alianza cívica propiamente, la dificultad que tuvo para firmar el documento constitutivo y lo que pusieron sobre la mesa a través de una cláusula transitoria, es el tema de la votación. Entonces, ¿qué pasa? En democracia decimos nosotros, o tenemos el paradigma del voto como algo trascendente para la democracia, pero realmente lo que vemos en la práctica es que el voto permite que un cierto grupo se arme, se organice y entonces aplaste a otro sector de la misma organización. Por ejemplo, eso en Propuesta Ciudadana nosotros no votamos, nosotros utilizamos un modelo que se llama sociocrático, que se diferencia pues de la democracia tradicional entre otras cosas porque nosotros no votamos para evitar precisamente esos conflictos. Imagínate, se juntan un montón de grupos disímiles, ¿verdad? Y a veces no solo disímiles, sino antagónicos, y pretenden tomar decisiones juntos. Entonces ellos comienzan a tener problemas desde el momento en que piensan que en una votación alguien se le va a ir arriba al otro. O sea, la organización nace desde la desconfianza y nace con mecanismos y procedimientos que le dificultan cosas tan sencillas como tomar una decisión. Entonces por ahí anda la cosa, ¿verdad? Es un tema de cultura política, de cultura organizacional. Es normal, pero desgraciadamente es ruidoso, ¿verdad? Sí. No hay grandes conflictos. Ok, voy a volver sobre esto. Antes me queda la duda. ¿Cómo toman entonces las decisiones en Propuesta Ciudadana? ¿Consenso? No sé, ¿cuál es la forma en que se decide en Propuesta Ciudadana? En el modelo sociocrático se conoce como consentimiento. Es similar a la idea de consenso, pero es más bien, nosotros le llamamos también elaboración conjunta. Si vos me presentás una propuesta,
alineada a lo que queremos hacer todos, pues las objeciones que aparezcan, los disensos, se incorporan a la propuesta. O sea, si vos tenés una objeción fundada, argumentada, que no impide lo que yo quiero hacer, pero que lo modifica, pues lo modifico. Nosotros trabajamos sobre la base de los acuerdos permanentes, sobre todos los temas. Pero esto es bien complicado, porque es decir, a ver, estamos vos y yo, y está el equipo de producción de este programa, y entonces decimos, bueno, ¿de qué color vamos a poner el fondo? Entonces vos querés poner un fondo verde, yo quiero poner un fondo morado, producción quiere poner un fondo rojo, en fin, y hay un momento en que no llegamos a un acuerdo, no necesariamente llegamos a un acuerdo, y todos podemos fundamentar el color del fondo de esta entrevista. Sí, pero es que estamos hablando de gustos, y como dice el dicho, casualmente para gustos los colores. Los gustos no se discuten, lo que se discute hay argumentos, razones específicas. Si vos me decís que el azul es un color institucional y queremos un programa que se vea formal y serio, entonces tengo un argumento. Si me decís que el programa es ecológico, entonces podemos hablar del verde. Si decimos que el color es, que hablamos de algo humanista, humano, o pues, naranja, si hablamos de la Iglesia Católica, será amarillo. O sea, si vos buscas la razón real de las cosas, el fundamento y el argumento, pues entonces tenés como discutir algo. Claro que por puro gusto, pues habrá que hacer concesiones, que es tan importante el programa como para que el color lo detenga. Así funcionamos, fíjate, es un ejemplo sencillo que estás poniendo, pero es importante entender eso. Si hay algo de fondo, se discute el fondo. Si no es de fondo, pues alguien tendrá que ceder en una cosa tan pronta como el color. Pues, o sea, si lo que queremos hacer es importante, eso no lo va a detener. Ok, al final es ir cediendo posiciones. Exactamente, consentir, por eso te digo, se llama consentimiento. Yo consiento, ¿verdad? Yo intervengo, yo discuto, pero de hecho existe un contrato previo de consentimiento. Yo estoy dispuesto a aportar a este proyecto y entonces yo vengo predispuesto a aceptar cosas antes que imponer cosas. Ok, esto es lo que no está ocurriendo dentro de la coalición nacional. Incluso la misma Alianza Cívica ha pasado por este mismo, digamos, bache. La Unidad Azul y Blanco, lo mismo. Vos explicás que tiene que ver esto con lo disímil que son las organizaciones que están integradas en estas organizaciones, valga la redundancia, en cuanto a su ideología, a sus deseos, a su propósito, en fin, incluso hasta intereses, incluso hasta asuntos generacionales hay de por medio. Sí, aunque como te decía, ¿verdad? En el tema de la cultura política, el aspecto generacional es lo de menos. Fíjate, desgraciadamente, pues las personas son producto de su sociedad, de su contexto, de la época y de su desarrollo histórico. Y pues con una sociedad altamente conservadora, con muy bajos niveles formativos, educativos e incluso tecnológicos, pues nuestra juventud es así, es como viejo o joven, pues no es indiferente, ¿no? Sí, justamente ya eso, como bien decías, lo hemos conversado con vos, lo hemos conversado con Adolfo, el tema de la cultura política, la nueva y la vieja cultura política, que no tiene que ver necesariamente con edad, porque decir, más bien tiene que ver con costumbres, con práctica y, como lo dice la misma definición, con un asunto cultural, pues es decir, a lo que estamos acostumbrados a hacer o lo que creemos que es lo más apropiado de hacer. Y ahí se contrapone la nueva cultura política en el sentido de considerar los derechos como fundamentales para la toma de decisiones. Sí, fíjate, Néstor, que esto que estamos hablando, nosotros lo vimos desde que nos fundamos en el 2017. Tenemos un problema de cultura política, tenemos un problema de cultura organizacional, comencemos por transformarnos desde el origen. Y por eso nosotros adoptamos el modelo sociocrático que te mencioné, y esto pues solo por ponerte un ejemplo. Si no cambiamos esta forma de pensar con relación a la toma de decisiones, vamos a estar siempre peleando estancados en el tema de las votaciones y vamos a estar buscando cómo crear bloques de mayoría para imponer un criterio, una opinión, una voluntad o un interés, como decía Paola,
Entonces, nosotros lo vimos venir porque si creamos una organización como todas las que existen, entonces ¿cuál sería el chiste? Y comenzamos a trabajar en este modelo porque nos permite esta construcción colectiva de las decisiones y nos gustó muchísimo el experimento y hasta la fecha fíjate que nos ha resultado. Nosotros no sacamos un comunicado que no lo haya tocado todo el mundo, por ejemplo. Ok, volviendo al tema de la coalición, mira, a ver, todos los que están integrados en la coalición tienen, digamos, un objetivo común que la oposición al actual gobierno. Ese es el objetivo que tienen todos, o más bien ese es, digamos, el factor común que tienen todas las organizaciones que están integradas en esta coalición. Es decir, son opuestas al gobierno actual, al partido de gobierno actual, para ser exacto. ¿Es más fuerte los intereses propios que ese interés común, ese factor común que tienen todos? Sí, por supuesto, fíjate. El problema que está al construir una organización alrededor de ser anti algo, ¿verdad? Yo esto lo vengo criticando desde hace muchos años, cuando el todos contra Ortega, que era una consigna, ¿verdad? A mí eso me parece una tontería. Hay alguien, ahora se me escapa de quién es la cita, pero dice que la idea no es luchar contra lo viejo, sino comenzar a construir lo nuevo. Desgraciadamente, ¿sabes qué es lo que pasa? Casi todos los grupos que vos vas a ver tradicionales que están en la coalición nacional, los partidos políticos, el COSEP, ¿verdad? Los partidos tradicionales sobre todo, son gente que de alguna manera ha cogobernado con el gobierno actual. El más reciente, pues el empresariado con su modelo de diálogo y consenso, que hasta lo elevaron a rango constitucional en el 2014, ¿verdad? Pero previo a eso, el CPL, que aunque no lo quiera reconocer, y que no está en la coalición, pero está en la palestra política, ¿verdad? Aunque no lo quiera reconocer, pues es hijo de los proyectos de Eduardo Montealegre, el PLC de Arnoldo Alemán, el pacto famoso que comienza a forjarse en 1998, y el resto del grupo que están por ahí tradicionalmente, ¿verdad? Todos han cogobernado. Fíjate que de alguna manera la aspiración de estos grupos políticos y del empresariado es el cogobierno. Realmente yo he percibido, y lo digo pues a título muy personal, que no existe la intención real de tomar el poder para hacer cambios radicales, para hacer cambios reales. Hasta el momento nuestra tradición política es el cogobierno, desde el tiempo de las paralelas históricas, recordás el término, ¿verdad? Sí, claro. Los liberales conservadores eran cogobiernos. Aquí las dictaduras, para que las llamadas, han sido bicéfalas, pues, por lo menos. Siempre ha contado con la colaboración de una oposición cómoda. Porque vos te imaginás, Néstor, ahorita agarrar la papa caliente del gobierno de Nicaragua, con todos los problemas que va a tener, porque la crisis sigue profundizándose, la crisis económica, y no se ha resuelto ni uno solo de los problemas que crearon la explosión de abril del 2018, ¿verdad? Todos los problemas siguen ahí, lo del seguro social, lo del medio ambiente, y el bono demográfico lo seguimos agotando sin pena ni gloria, ahora con más restricciones a partir de las sanciones que se le han impuesto a ciertas personalidades aquí en Nicaragua, que por capricho siguen ahí, ¿verdad? O sea, no ha habido una visión real ni de nación, ni un proyecto político de sustitución al sistema o modelo actual. Todos quieren insertarse en el gobierno, ¿verdad? Y manejar la cosa con diferentes sandinistas. La verdad es que todos lo ven como un mal necesario, como alguien que tiene que estar ahí y con quien tenemos que trabajar, ¿verdad? Pero no es ni el Frente Sandinista nos ve a nosotros, a los opositores, como parte indispensable, ¿verdad? Ni la oposición formal, ni la tradicional, ni la actual, siento yo, se ve en la capacidad de gobernar sin el Frente Sandinista de alguna manera. Entonces, esto es grave. Efectivamente, pero me parece que es grave de cara a lograr posicionamientos electorales más ya ahorita en el próximo año, pues, porque al final de cuentas eso es lo que de alguna manera la gente
y por lo menos las encuestas, eso es lo que han referido desde hace que 3 años, 4 años, está cansada de los partidos políticos, de la actuación de los partidos políticos y de las promesas vanas que vienen de los partidos políticos. Y un poco es esto que estamos conversando, es decir, es solamente, aunque suene feo, pero es roer el hueso, prácticamente. Sí, directamente, hay que decirlo así, pues esa es la verdad. Entonces, entrando otra vez al principio, lo que comenzamos platicando, esto forma parte del problema, porque organizaciones como la UNAP, donde estamos nosotros, ¿verdad? Y donde está la mayor parte del bloque juvenil, que es el que está, digamos, generando un poco de ruido, digamos así, ¿verdad? Mediático, con esta presión que tienen para eso. Nosotros sí estamos buscando un cambio de sistema. Nosotros sí estamos buscando cambio de sistema, y entonces esa es una realidad que choca con la realidad de todos los grupos tradicionales, incluyendo el empresariado que está en la Alianza Cívica, como te decía, ¿verdad? Entonces, es difícil porque la gente tiene una expectativa, una parte bastante de la oposición tiene la expectativa de una ruptura con el gobierno, pero el bloque mayoritario dentro de la coalición no se ve rompiendo con el gobierno, porque no ha roto, pues, o sea, los ves ahí, a los diputados del PLC están ahí en la asamblea. La Contralora, una de las Contraloras, hija de Arnoldo Alemán, es del PLC, está ahí en la Contraloría. Vos mirás a los empresarios, están trabajando con el gobierno, le pagan sus impuestos permanentemente, fijo. No hay una ruptura con el gobierno. Y la parte de la UNAP y cierto grupo de la oposición, pues, lo menos que dice aspiraría es que haya esa ruptura y que haya esa presión por cambiar el sistema, no por permanecer en el sistema. Pero ahí es un tanto complicado el asunto porque de alguna manera romper con el administrador, que es en este caso el gobierno, porque el gobierno lo que tiene es una función de administrador de la cosa pública, ¿no? Romper con el administrador significa de alguna manera romper con todo, y entonces como que te quedas colgado de la brocha de alguna manera, ¿no? ¿Cómo haces? Imagínate que vos tenés tu empresa, que la tenés, y contratás a alguien que te la administra, y ese alguien que te la administra de repente comienza a sacar cheques y a hacer cosas que no te informa y que vos te das cuenta, que la ves, lo ves cambiar de vehículo, lo ves cambiar, y vos le decís, hombre, no puedo seguir con vos, lo tenés que despedir, hombre, o llamarlo a que te rinda cuenta, y él te dice que no te quiere rendir cuenta. ¿Me entiendes? Entonces hay un momento de ruptura que es necesario, o por lo menos un alto ahí, ¿no? Brother, párate aquí, aclaremos esto, ¿verdad? Y si la cosa es tuya, en este caso, digamos, la cosa pública nuestra, nicaragüense, está mal administrada, Néstor, y eso yo creo que ya es visible para todo el mundo. Yo no creo que los sandinistas, por muy... a mí no me gusta esto de decir lo que sea, pero por muy involucrados que estén, o mucho que amen al frente, al partido y la idea, no creo que no vean que se están haciendo malas cosas en todo, en el tema del COVID, con la gente que está en la frontera. Hombre, ¿cómo es posible que una persona... Néstor, si los animalitos, cuando has tenido animalitos en tu casa, buscan su casa hasta para morir, y dejaron ahí a 21 personas porque dieron positivo en la prueba del COVID, en vez de buscar el mecanismo de acogerlos, son nuestros hermanos nicaragüenses. ¿Cómo les vas a decir muéranse allá y que los miren los ticos a ver cómo se mueren allá, o si van a sobrevivir, pues cuando sobrevivan vengan? El gobierno está actuando muy mal. Ahorita está dolarizando todos los servicios de migración, o sea, es un negocio sacarnos de Nicaragua, expulsarnos del país. Se ha vuelto un negocio. Nosotros generamos mano de obra para el exterior, y que esa mano de obra envíe remesas. Yo no sé, eso yo creo que ya nadie lo puede ver como buenos ojos, como algo normal. Es absurdo y es inhumano, pues. Sí, lo que pasa es que cuando te referías al gobierno, yo puse la figura del administrador, pues porque al final de cuentas efectivamente el gobierno es el administrador, pero estaba pensando más en la institución del administrador que en la persona del administrador, pues. En un momento pensé más por ahí, porque aquí estamos hablando de la persona como administrador, es decir, el Partido Frente Sandinista, que es actualmente el administrador, pero yo hablo de la institución que administra la cosa pública, pues.
Por eso, pero desgraciadamente, como te digo, esto involucra a personas, y cuando miras que es una actitud generalizada en todas las instituciones del Estado, pues ¿cómo vas a hacer? Se institucionalizó esa actitud. Sí, no, porque es que vos decías, ponías el caso, por ejemplo, del administrador de una empresa, ¿no? Es decir, que está actuando mal, entonces el dueño de la empresa lo requiere, y si se niega, pues evidentemente hay un procedimiento para cambiar al administrador, pues, pero el administrador como persona, que me parece que ese es el procedimiento que en Nicaragua está establecido con las elecciones, o lo que ustedes en algún momento han propuesto de ir a un referéndum, ¿ya? Que hemos hablado. Fíjate que la idea del referéndum a nadie le gusta porque no somos demócratas, porque no está en nuestra cultura política, porque no somos demócratas. La sociedad nicaragüense realmente no es democrática. Si en su cultura está la imposición, el caudillismo, el anarquismo, el clientelismo, o sea, todos estos vicios, no es democrática esta sociedad, y eso hay que reconocerlo. Y si vos no reconoces, esto es como el alcohólico anónimo, ¿verdad? Sí. El primer paso para que vos te comiences a curar de tu enfermedad es reconocer que la tenés. Si vos decís, no, soy un bebedor sociable, no, yo me echo mis traguitos, pero yo lo domino, nunca vas a salir del alcoholismo. Igual nosotros, mientras no salgamos, mientras no reconozcamos, tenemos unas taras sociales ahí violentas en todo eso que te acabo de mencionar, nepotismo y demás, no nos vamos a curar. Y ese es el problema que estamos viviendo ahorita, pues. Sí, efectivamente. Ok, vamos a hacer una primera pausa, Carlos. Te dejo para que ya vayas dándole vuelta a la duda que me ha surgido. Miraba el anuncio de organizaciones políticas venezolanas que dicen que no van a participar en las elecciones legislativas de diciembre de este año en Venezuela, y aquí ya algunas organizaciones están barajando esa posibilidad hacia el 2021. Te voy a preguntar un poco sobre este tema al regresar de la pausa. Regresamos en breve. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón, de Propuesta Ciudadana, con quien ya en ocasiones anteriores hemos conversado en calidad de analista. Ahora, aprovechando su posición como Propuesta Ciudadana dentro de la Coalición Nacional, la Unión Nacional Azul y Blanco y otros grupos opositores, pues estamos aprovechando para hacer preguntas sobre esto, ¿no? Te decía, Carlos, que en Venezuela una coalición opositora anunció que no va a participar en las elecciones legislativas de diciembre, y ya aquí empezaron a sonar algunas voces diciendo que eso es que hay que tomar el ejemplo de Venezuela, que vive una situación similar a la de Nicaragua, y mientras no se garantice un proceso electoral libre, transparente, supervisado, etcétera, etcétera, no vale la pena participar en las elecciones. En las elecciones venezolanas hace 2 o 3 elecciones legislativas, me parece, la oposición no participó, se quedó sin espacios dentro del legislativo, y luego dijo que había sido un error quedarse sin espacios dentro del legislativo. Hoy vuelven nuevamente a tomar la misma decisión que tomaron hace varias elecciones. No sé si estarán considerando nuevamente quedarse sin espacio o qué, pero vamos al caso de Nicaragua, ¿no? ¿Valdría la pena quedarse sin espacios en Nicaragua? Mira, ya eso lo he medio discutido en las redes. Nosotros no podemos seguir como calco, ¿verdad?, de las realidades externas, ajenas a la nuestra, porque todo es como se da en ciertos contextos. Efectivamente, cuando antes la oposición venezolana no se presentaba, se asumía que eso era un error, porque se cedían espacios políticos y le dejaban las manos libres al régimen para que tomara las decisiones que quisiera. Porque, bueno, en Nicaragua, bajo ese concepto, la oposición tradicional siempre ha participado en elecciones, y por eso te decía, tenemos diputados ahí del PLC y no sé de qué otro grupo en la Asamblea Nacional que están ahí de adorno, pues, ¿verdad? Porque definitivamente hay una aplanadora legislativa que tiene capacidad hasta para reformar la Constitución. O sea, tiene más del 70% requerido, una mayoría absoluta, total.
Entonces, estar ahí o no estar realmente para la oposición no tiene ningún significado. Para el gobierno tiene el significado de la legitimidad. Desde luego, hay una bancada opositora o bancadas opositoras, pues el modelo se entiende que es democrático. Pero si vos querés demostrar que el modelo no es democrático, por salirte de este esquema, ¿verdad? En señal de protesta, de repudio, de lo que sea, porque si vos decís que ha habido un fraude, pero aceptás los resultados de ese fraude y te lucras de ellos, pues con tus diputaciones y cargos en los ministerios donde logres colocar a tu gente, pues entonces hay un sistema tal vez no perfecto, pero medianamente democrático. Entonces, si vos te fijas en Venezuela, previo a este momento, hubo un momento en que participaron, ganaron la Asamblea Legislativa y por eso existe un Guaidó, ¿no? Sí. Porque tuvieron la posibilidad de ganar. Entonces el sistema funcionaba. Lo que no el electoral, por lo menos, ¿verdad? Lo que no funcionó nuevamente fue todo el sistema político, porque eso no logró obligar al Ejecutivo a una negociación para mejorar la situación democrática en general. Entonces vuelve a tener sentido para ellos no presentarse, porque si habiendo ganado, si habiendo tenido la capacidad de poner a un presidente encargado, ¿verdad? Por el vencimiento, no sé por qué razones en su momento la dijeron, sustituir a Maduro. Y no se logró nada, entonces es absurdo pretender seguir por ahí, ¿verdad? O sea, ¿para qué vamos a volver a ganar las legislativas si las ganamos y de nada nos sirve? Es una posición en ese contexto para Venezuela. En el contexto nicaragüense nosotros no podemos anticiparnos a lo que va a pasar. La expectativa, más que una simple esperanza, o aunque no exista la certeza, es que el gobierno, el Poder Ejecutivo y especialmente el Frente Sandinista entre en razón, ¿verdad? Porque acordate que aquí existe un memorándum de entendimiento con la OEA que no es de ahora. O sea, los problemas del Consejo de las reformas electorales que Nicaragua requiere vienen del 2011. En el 2011 la OEA y la Comunidad Europea, que mandaron delegaciones de observación, emitieron comunicados diciendo que estaban mal que estaba mal el proceso electoral del 2011. Estamos hablando de hace cuántos años, casi una década. Todo el mundo sabe que el sistema electoral nicaragüense no sirve. Entonces, el gobierno debería de entrar en razón, actuar cuerdamente y hacer reformas que involucren a todos. O sea, esto está en manos del gobierno, decidirlo, y nosotros no podemos anticiparnos a las jugadas sin antes agotar todas las posibilidades. Si se dan las reformas con las condiciones que se requieren, libertad de los presos políticos, retorno seguro de la gente en el exilio, cambios en las estructuras del poder electoral, hombre, nosotros vamos a elecciones, para eso es, o sea, nosotros somos demócratas, nosotros no queremos un conflicto, nosotros no queremos a la fuerza sacar a alguien del poder. Nosotros decimos que está haciendo malas cosas y que entre esas cosas que está haciendo mal es lo que hablábamos de los dictadores, es impedir que se le pida rendición de cuentas, es impedir cambiarlo. Ha hecho un gato bravo con el pedacito de carne, ¿verdad? Entonces, del gobierno depende, más que de nosotros los opositores, si se dan las condiciones o no para ir o no a elecciones, pero no podemos anticipar. ¿Hay negociaciones para estas reformas del sistema electoral en Nicaragua, empezando por la ley? Pues sí, vos sabés que, como te digo, hay un memorando de entendimiento y el último que estuvo para acá, del delegado de Almagro de Rosadía, no sé, que tampoco me caía bien a un grupo, pero esas negociaciones existen, se están dando. Es bien triste la situación nicaragüense, fíjate. No sé si en algún momento con Adolfo hablaste de una tesis que forma parte de este tema de la cultura política. Y es que es característico de los grupos de poder nicaragüense que su legitimidad normalmente la radican en el exterior, desde la colonia, el encomendero, ¿verdad? Esta gente rendía cuentas al rey. Y desde esa época hasta la fecha, aquí los grupos de poder, si no están apoyados en los norteamericanos, estaban apoyados buscando apoyo en la URSS, en Cuba, Venezuela, Irán, Rusia, pero como que lo que menos les preocupa es la legitimidad interna, fíjate.
Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El gobierno igual está negociando con quien tiene que negociar, según él, gente de afuera. Y esto no sé, no lo sabemos que están platicando los norteamericanos, que tienen canal permanentemente abierto con el gobierno. La OEA igual mantienen conversaciones. Entonces, ellos están negociando, porque como te digo, esto y la Unión Europea también. O sea, esto no es de ahora. Ya esto se viene platicando desde el 2011. Entonces hay pláticas. Tal vez van lentos, tal vez no, pero el gobierno está platicando con quienes ellos creen que tienen que platicar, que es la comunidad internacional al final de cuentas. Ok, el gobierno está platicando con quien cree que debe platicar, pero también la oposición está platicando con quien cree que debe platicar. Es decir, ahí está la NICAC, por ejemplo, que es parte de un cabildeo en favor de la oposición en Nicaragua. Está la misma Carta Democrática, la espada de Damocles de la Carta Democrática Interamericana en la Organización de Estados Americanos, y en fin, ¿no? Es decir, hay mucho cabildeo también a nivel internacional. Es decir, lo que te estás planteando, ¿no? Que aquí los grupos de poder de alguna manera quieren legitimarse afuera y no dentro del país. Es decir, si estoy bendecido por un padrino, entonces las cosas van bien para adentro. Me parece que un poco ese es el asunto, ¿no? Sí, precisamente yo comentaba en las redes sociales que hay una tradición en la oposición. Yo no solamente hablo mal del gobierno o hablo mal de alguien, yo hablo lo que pienso que es. Que desgraciadamente pues al gobierno no le gustarán algunas cosas, pero igual a la oposición no le gustan algunas cosas, porque aquí los grupos oligárquicos tradicionales son los causantes, por ejemplo, de la llegada de William Walker. Tenés la nota Knox que derrocó a Zelaya en su momento, ¿verdad? Tenés la creación de la Guardia Nacional, la entrada de los norteamericanos que provocan el surgimiento de un Augusto Sandino, ¿no? Entonces, es una tradición de todos los bandos, de todos los grupos que tienen o aspiran al poder en Nicaragua, de andar buscando, decíamos, la legitimidad, y no solo la legitimidad, de repente incluso, porque todo esto implica concesiones. Al final, lo que llamamos tal vez vendepatrias, ¿no? La oligarquía nacional nicaragüense es vendepatria, y eso en todos los bandos, pues. Anda buscando dónde ofrecer el recurso humano, el recurso natural nicaragüense para lucrarse. Pues. Desgraciadamente esa es nuestra realidad, esa es nuestra historia. Desafortunadamente se está buscando padrinos y no amigables componedores, que es lo que en todo caso deberíamos de buscar. Es decir, si vos y yo no estamos de acuerdo, buscamos a un tercero que nos ayude o que nos escuche y nos ayude a ponernos de acuerdo, ¿no? Que es un amigable componedor. Un poco la OEA desempeña ese papel, porque fíjate bien, el tema es que los radicales nunca están cómodos, pero la verdad es que la OEA ha venido realizando un trabajo como lo que era de ella, diplomático y político, ¿verdad? Porque ¿en qué cabeza cabe que una organización de gobiernos, porque eso es lo que es la OEA, o sea, los representantes de los diferentes países son gobiernos, va a ir a actuar de frente contra algún gobierno sabiendo que lo que haga crea un precedente en propia contra, ¿verdad? Cada gobierno no pueden avalar revoluciones, no pueden avalar insurrecciones o derrocamientos, ningún gobierno, todo el mundo espera que lo haga dentro de la legalidad, y en esa línea ellos han venido trabajando bien, o sea, han hecho lo que están al alcance y lo que los instrumentos les permiten. Bueno, de la OEA no sé si lo podría decir yo de esa misma forma en que vos lo decís, porque a mí me parece que la OEA sí ha hecho para romper el orden institucional, por ejemplo, en el caso de Venezuela, desconocer al embajador y al gobierno institucional, constitucional, como sea, de Venezuela, representado por Nicolás Maduro, para poner una representación que no es exactamente la que resultó electa en la urna, no va por esa línea que mencionás, pues. Me parece a mí. Ese es mi es que ellos están tomando partido, pero fíjate, está bueno ese ejemplo otra vez, porque volvemos al tema de qué es lo diferente con Nicaragua. Porque la gente esperaría y cree y quisiera que hagan lo mismo con Nicaragua, pero no lo hacen.
¿Cuál es la diferencia del fundamento legal? O sea, al existir un conflicto de poderes en Venezuela, vos podés tomar partido por uno de sus poderes, el legislativo versus el ejecutivo. Entonces vos decís, yo cuál apoyo según mi estudio jurídico del caso. Y en todos los países del mundo las asambleas se presume, se asume y se dispone que son el poder superior. ¿Por qué? Porque está la representatividad máxima de toda la estructura social. Entonces el ejecutivo, como su nombre indica, se supone que sea como vos mismo lo dijiste, un administrador de la cosa pública, un ejecutor, pero quien legisla, quien crea el contexto jurídico para el gobierno es la asamblea. Entonces la OEA tomó una decisión, y por eso te decía, existe un Guaidó porque la asamblea mayoritariamente fue ganada por la oposición en Venezuela. ¿Me explico? Entonces tiene fundamento legal para hacerlo. No lo va a hacer en Nicaragua. ¿Por qué? Porque no tiene ningún fundamento. Aparentemente, en términos estrictamente jurídicos, el gobierno de nosotros es un gobierno legal y es legítimo. A mí esa cosita que andan diciendo de la ilegitimidad de origen me da risa, pues es un absurdo de nuestro grupo opositor, pero ellos lo quieren sostener, ¿verdad? Pues, pero no es cierto. O sea, desde luego fuimos a elecciones, se aceptaron los resultados, tenemos bancada opositora, tenemos cargos ahí, ¿verdad? Y tenemos una empresa privada gobernando al tenor de un artículo constitucional reformado en el 2014. Aquí hay una estructura jurídica que funciona. Ok, vuelvo al tema de los padrinazgos y los amigables componedores. Con el tema de las reformas electorales, si bien el gobierno podría estar en negociaciones con Estados Unidos, con la misma Organización de Estados Americanos para el tema de las reformas electorales, de parte de la oposición hay también propuestas para las reformas electorales y justamente con estos mismos actores ha estado conversando la oposición. ¿Podrían estos padrinos o amigables componedores mediar en este asunto y llegar, digamos, a una propuesta salomónica en cuanto a las reformas electorales? Sí, yo creo que ese es la aspiración de todos, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que va a resultar siendo. Es que mira, el gobierno, por mucho que se cierre en sus posiciones, realmente no puede aislarse a un extremo de que no pueda gobernar. O sea, ellos tienen que ceder y no es una cuestión de fe ciega, es pragmatismo. El gobierno tiene que hacer algunas aperturas y concesiones que la comunidad internacional reconozca para legitimarse en el exterior. Si bien es cierto, ahora el mundo es multipolar, ¿verdad? Y existen países e iniciativas concretas, aunque se ha callado, por ejemplo, el grupo del BRICS, pero existe, y el grupo del ALBA, aunque ahora esté venido a menos con la crisis económica venezolana, pero existe. Y existen países como Rusia, como la China, Taiwán, que anda buscando reconocimiento internacional desesperadamente y está soltando el billetito, ¿verdad? Pues existen otros mecanismos para acceder a recursos, pero no es como ser un paria, o sea, no es como estar excluido de la comunidad internacional para muchos efectos. Entonces, por una cuestión simplemente, como te digo, práctica, pragmática, el gobierno tiene que hacer concesiones, ¿ya?, que le posibiliten que la comunidad internacional lo reconozca, que adquiere esa legitimidad en el concierto de las naciones. Entonces, va a haber, tiene que haber, a menos que se quieran suicidar pues políticamente, pues, y eso ya pues podemos saber. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, Carlos. Hablemos de las perspectivas hacia el 2021, es decir, ya prácticamente el 2020, estamos arrancando el 8º mes, ya es un año que prácticamente ha terminado o está terminando, y ya queda el 2021, es decir, los 11 meses para las elecciones en el 2021, más estos 4, estamos hablando de 15 meses para elecciones. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Carlos Pérez Celedón. Preguntaba Carlos
Bueno, estamos prácticamente ya a un año y un poquito para las elecciones generales en Nicaragua propuestas para noviembre del 2021. ¿Cómo son o cómo ves las perspectivas hacia esas elecciones, aparte del tema de la reforma electoral que ya conversamos? Bueno, pues fíjate que nosotros tenemos la expectativa de que va a darse este paso, te decía, ¿verdad? De las reformas electorales, tal vez no al 100% lo que quisiéramos, que toda la oposición quisiera, pero pareciera que es la única vía cuerda que le queda al gobierno para medio recomponerse, ¿verdad? Porque la situación está triste, es terrible, la situación económica, la situación política y dentro de poco pues el estallido social pues, se va perfilando. Pues, no es ser agorero, es que uno quiera o que uno lo esté provocando, consecuencias lógicas de los procesos. Te decía, si en el 2018 hubo una explosión en abril por diferentes razones y esas razones 2 años más tarde siguen ahí, no han sido resueltas y se han profundizado. Hombre, no puedes menos que esperar que pase algo como lo que pasó en abril, y eso va a ser incontrolable y va a ser más violento porque ya vimos cómo respondió el gobierno en abril. Y estamos hablando de grupos que no están visibles. Eso es un tema que verlo, pues, o sea, son grupos que no están en la palestra pública y no están en ninguna de las organizaciones que conocemos. Son gente que precisamente o incluso discrepa de la postura de los que estamos pro diálogo, pro negociación, pro elecciones, que no es pro elecciones, estamos en pro de que se hagan las reformas para ver si vamos a elecciones. Entonces, esa perspectiva negra está ahí. Por otro lado, está, como te decía yo, lo que no es una fe, sino que es un razonamiento lógico mínimo que uno espera haga el gobierno, y es que se den las reformas electorales y que haya participación en un proceso bastante transparente, que no podemos adivinar si va a haber conflictos durante o después de ese proceso. Hay que estar preparado para todo. Pero yo pienso que va a haber elecciones y que esas elecciones pues van a ser difíciles, pero es muy probable que se den en un escenario, digamos, que permita que el resultado se respete. Ya dependerá de las partes en este momento, ¿verdad? Ok, el gobierno o la propuesta que gane en estas elecciones va a tener un país bien complicado, con muchas dificultades. Es decir, va a ser un gobierno que va a tener muchos problemas, no importa cuál sea el gobierno. Exactamente. Yo miré el programa que tenías con casualmente nuestro colega y amigo Adolfo y con Fanor. Y ellos hablaban de tres temas importantísimos que también con vos lo conversamos casualmente hoy, un poco offline o record, ¿verdad? De la grabación. Y es el tema de la institucionalidad, y es el tema de la legalidad, y es el tema de la legitimidad. O sea, esos temas tienen que resolverse y superarse para que este país pueda tener alguna mínima esperanza de salir del atolladero. Entonces, decían ustedes en ese programa, porque iba a mencionar, Adolfo, el tema del referendo. Fíjate que para nosotros, un escenario ideal es hacer una pausa en el camino como sociedad, sentarnos a replantearnos nuestro contrato social, 2, 3 años, y salir con una nueva constitución política, pero con un firme compromiso de respetar las leyes. Estas elecciones, honestamente, van a ser un proceso que gane quien gane. Lo que acabas de decir es correcto. Va a ser casi imposible gobernar este país. Gane quien gane, porque el otro bando va a seguir molestando. Entonces, para nosotros la solución era una constituyente, pero siempre el pero, ¿no? Si no existe la voluntad política del gobierno de permitir que eso sea transparente, que sea realmente democrático, con participación masiva y demás, pues va a ser difícil que nosotros salgamos del agujero.
Pero esa es nuestra visión del asunto. Fíjate, nosotros no deberíamos de ir a elecciones, nosotros deberíamos de ir a resolver si queremos que este sistema persista como está o lo cambiamos. Pero bueno, de momento lo acordado es esto, es decir, el camino de momento es ir a las elecciones. A las elecciones generales, es decir, nombrar una nueva Asamblea Nacional, un nuevo gobierno, si acaso, a ver, sí, tocarían alcaldías, me parece también, ¿no? No, son separadas, las alcaldías serían hasta el 2022. Ok, en el 22. Porque es que hay un año en que coinciden, porque son periodos de 4 años las alcaldías, 5 años el gobierno y la asamblea. Hay un momento en que coinciden. Deberían de haber coincidido, pero hubo una modificación en algún momento que se me escapa ahorita. Pero debería ser ahora. Ok. Bien. De momento vamos a elecciones. Es decir, no hay nada que aparentemente haga pensar que vamos a tomar un camino distinto, que vamos a pensar en una constituyente ni nada de eso. Tocará en todo caso a un nuevo gobierno, en el caso de que cambie el gobierno, tomar ese tipo de decisiones. Es decir, si Exactamente, pero lo importante es que estos temas, se mantenga el tema sobre la mesa, ¿verdad? Entre nosotros, opositores, porque nosotros lo vamos a seguir empujando, gane que gane y quede como quede, porque para nosotros, como te digo, el problema es de fondo y no de forma, o sea, no depende de quién pongas a administrar, sino que ya la institucionalidad está demasiado destruida, demasiado corroída por todos estos vicios y problemas de nivel personal también. Entonces, no podemos nosotros aspirar a una transformación sin tocar cosas fundamentales dentro del sistema, pues. Entonces para nosotros esta bandera del referendo, de la constituyente y de la transformación del sistema es permanente hasta que no se logre. Entonces, muy difícil que alguien logre establecer la mayoría y la capacidad de administrar esa mayoría requerida para gobernar en paz. Porque, fíjate, en el tema de los golpes blandos, en el tema de las rebeliones cívicas, basta con que un 3%, creo que alguna vez lo hablamos en tu programa también, se mantenga movilizado, un pequeño porcentaje de la población, un 5%, ponele sin exagerar, poner que un 5% de la población se mantenga activa en las calles, protestando y esto y lo otro, derroca a un gobierno que no sea capaz de mandarlos a matar, ¿verdad? Entonces, si el gobierno opositor es opositor en las elecciones que vienen y el Frente Sandinista vuelve a su modelo de gobernar desde abajo, de imponerse con un 5% de población que lo tiene perfectamente, sí o no, si lo tiene, ¿verdad? Es capaz de desestabilizar al gobierno que gane con un pequeño porcentaje activo en las calles. Si el Frente Sandinista gana las elecciones, ya estamos claros de que un 5% de personas también hay en la oposición capaces de tirarse a las calles y no dejarlo gobernar. Entonces tenemos que resolver el problema de fondo y eso no se resuelve con las elecciones, desgraciadamente. Efectivamente. Solamente para terminar en este último minuto que me queda, Carlos, si el Frente Sandinista ganara las elecciones, ¿la coalición lo reconocería? Es decir, pensando en que hay todas las condiciones para unas elecciones. Ese es el gran problema, que si se dan absolutamente todas las condiciones de transparencia, de observación, no hay forma de demostrar un fraude electoral. ¿Qué camino les quedará que reconocerlo? ¿O nos quedará? Pues si a ese momento nosotros todavía estamos en la UNAV y en la coalición, pues tendríamos que reconocer los resultados. Y quizás eso sea lo que a muchísimos opositores extremistas no les cabe en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo puedes ir a elecciones con este régimen, dicen, criminal y vas a aceptar el resultado? Pero es que no hay otra forma de construir la democracia que practicándola. Nosotros querramos ser un modelo democrático, pues tendríamos que aceptar que haya situaciones así de incómodas y a veces increíbles, pero peor sería
diría yo, y tal vez por ahí ir cerrando, como decimos, convertirnos en ellos y pensar en exterminarlos, en echarlos presos, en asesinarlos. ¿Qué nos diferenciaríamos entonces de ellos, los demócratas? Bueno, quiero agradecerte, Carlos, esta conversación. Lástima que solamente una hora, ¿no? Pero bueno, sí. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.